porque hay dos cóndilos que participan en la articulación temporomandibular. Por un lado está el cóndilo mandibular y por otro lado participa el cóndilo del hueso temporal o la raíz transversa de este hueso. Vayamos pasando. Y ya. Ya se me perdió acá. Ok. Bien. Recordemos un poco la anatomía de la articulación temporomandibular. Por un lado tenemos, les decía, la superficie mandibular, que forma parte de la articulación, que está constituido enteramente por el cóndilo mandibular, que si recordamos sus características anatómicas nos describen como una superficie totalmente convexa, tanto en sentido anteroposterior como en sentido mesiodistal. Es de forma elíptica, ¿no? Y en toda su superficie es una superficie articular. Y se constituye en el borde superior de la rama mandibular. Ahora, como segunda superficie articular tenemos el hueso temporal y vamos a indicar que son dos elementos anatómicos que conforman esta superficie articular. Por un lado, la cavidad glenoidea, que está enumerada con el número 3, y hacia adelante tenemos una eminencia que es la raíz transversa del temporal y se la conoce como cóndilo temporal, ¿no? Entonces, estos son los elementos anatómicos duros o óseos que conforman la articulación. Y entre estos dos elementos tenemos lo que correspondería al menisco o disco interarticular, que está enumerada con el número 2. ¿Cuál es la característica? ¿Cuál es la función de este disco interarticular? Que va a armonizar la relación y los movimientos de la articulación. En su superficie inferior, este disco es cóncavo para adaptarse a la cabeza del cóndilo. Y en su superficie superior, como ustedes están observando, hacia adelante es cóncavo para que se adapte al cóndilo temporal y hacia atrás es convexo que se adapta a la cavidad glenoidea. Estos elementos así descritos, elementos anatómicos, tienen que relacionarse y funcionar. Y para ello, estos elementos tienen que mantenerse relacionados a través de la participación de los medios de unión. Son ligamentos, ¿no? En principio tenemos la cápsula articular que rodea a manera de manguito y evita mayores desplazamientos que los que debe de realizar el cóndilo mandibular durante los movimientos. Esta cápsula articular está reforzada por ligamentos, el ligamento lateral externo y el ligamento lateral interno. Y también tenemos ligamentos accesorios, el estilo maxilar, su nombre lo indica, que va desde la apófisis estiloides a la cara interna de la mandíbula. El esfenomaxilar y el pterigomaxilar, ¿ya? Todos estos elementos blandos, tejidos blandos, ligamentos, van a mantener tanto el cóndilo mandibular como la superficie temporal articular relacionadas.
para la función de los movimientos mandibulares. Y lógicamente que dentro de esta cápsula articular hay sinoviales para mantener lubricada la articulación. En esta diapositiva podemos identificar los medios de unión, ¿verdad? Tenemos el estilo maxilar o mandibular. Podemos apreciar el pterigo maxilar y tenemos el esfeno maxilar. Y esta imagen azulada que está muy próxima a lo que son las superficies articulares viene a ser la cápsula y el ligamento lateral externo, lo que se está viendo en la diapositiva. Ahora, la mandíbula sabemos que tiene movilidad, ¿verdad? Por sí sola la articulación no presenta movilidad, necesita de la contracción, ¿no?, de los músculos que se insertan en la mandíbula. Y dentro de estos músculos que participan para que la mandíbula presente los movimientos son dos grupos, los músculos masticadores y los músculos supraioideos. Ahora vamos a recordar cuáles son los músculos masticadores y cuál es la función. El músculo macetero, están viendo ustedes en la figura que acompaña la diapositiva, ¿no? El músculo macetero es esa banda de fibras musculares que se insertan en el arco cigomático, bajan y se dirigen hacia atrás para insertarse en la cara externa y ángulo de la mandíbula. Su acción es elevador de la mandíbula. ¿Qué otro músculo tenemos en este grupo? El músculo temporal. Tiene la forma de un abanico, tal como ustedes están observando. En algunos libros de anatomía lo describen como un músculo de forma triangular. Se inserta por un lado en la fosa temporal y de ahí se dirige hacia la mandíbula, terminando a través de un tendón e insertándose en la apófisis coronoides. Fíjense que la apófisis coronoides no llega a formar parte de la articulación, pero sí es un punto de inserción del músculo temporal. Y por la disposición que tiene este músculo, llega a tener fibras verticales, oblicuas y horizontales. Las fibras verticales tienen la acción de elevar la mandíbula. Es un elevador de la mandíbula. Las fibras oblicuas a horizontales tienen la acción de retrusión o retropulsión. Llevan la mandíbula hacia atrás, ¿ya? Fíjense, entonces el músculo temporal participa en dos movimientos. En este mismo grupo de músculos masticadores, recuerden el músculo pterigoideo lateral. Para algunos anatomistas viene a ser el músculo macetero interno, porque tiene la misma disposición. Estos se extienden desde el ala mayor del esfenoides y de la apófisis pterigoides hasta llegar a insertarse en la cara interna estamos en el pterigoideo lateral. Me estaba refiriendo al pterigoideo medial. ¿Se fijan ustedes la disposición en la figura, no? Que va desde la fosa pterigoidea a la cara interna del ángulo mandibular. Por eso que para algunos anatomistas, este músculo pterigoideo medial o interno viene a ser el macetero interno, ¿ya? Movimientos. Al igual que el macetero, el pterigoideo medial o pterigoideo interno tiene acción de elevador de la mandíbula, ¿ya? Ahora sí, el músculo pterigoideo lateral o pterigoideo externo. Desde el ala mayor del esfenoides, ¿no?, de la apófisis pterigoides,
termina insertándose en el cuello y disco articular de la articulación temporomandibular. Su acción. Estos músculos, recuerden que son dos, derecho e izquierdo. La contracción simultánea va a producir un movimiento de protrusión, es decir, adelantar la mandíbula, ¿no? Propulsión de la mandíbula. La contracción alternada, derecho e izquierdo, va a permitir los movimientos de lateralidad. Esta combinación de movimientos de un lado para otro, lo que se conoce como diducción. ¿Ya? Entonces queda bien claro el grupo de los músculos masticadores. Pasamos ahora a ver esta imagen, ¿no? De un corte anatómico de las inserciones musculares. Ustedes están observando, por un lado, la imagen, ¿no? Del músculo pterigoideo lateral. Esas fibras musculares que van del ala mayor del esfenoides a la cara interna del cuello del cóndilo y disco articular, ¿no? Entonces, esa es la disposición de este músculo. El otro grupo de músculos son los suprayoideos. ¿Cuál es la función de estos músculos? Son los depresores de la mandíbula. Tienen una acción contraria a los masticadores. La mayoría son elevadores de la mandíbula y estos son depresores, es decir, los que bajan la mandíbula. El músculo digástrico tiene la forma de un arco, ¿ya? De concavidad hacia arriba. Está formado por dos vientres, el vientre posterior y el vientre anterior. Si ustedes observan la imagen, ya van a observar unos haces musculares pintados de azul, ¿no? Y en la parte inferior tenemos una imagen rectangular, ¿verdad? Un rectángulo irregular, incolor, que no está pintado, que representaría al hueso hioides. Hemos mencionado el vientre posterior del digástrico, que vendría a ser esta porción que se extiende desde el hueso hioides a la ranura digástrica, ¿no? Del hueso occipital. Y el vientre anterior del digástrico va desde el hueso hioides a la cara interna del cuerpo mandibular. El que tiene acción sobre la mandíbula y es un depresor o baja la mandíbula es el vientre anterior del digástrico. Desciende la mandíbula por un lado y eleva el hueso hioides. ¿Ya? Bien. Un segundo grupo suprayoideo es el músculo estiloioideo. Este músculo no tiene acción sobre la mandíbula, ya que se extiende desde la apófisis estiloides al hueso hioides. Tiene solo acción sobre el hueso hioides. Eleva y lleva atrás el hueso hioides, ¿ya? Bien, seguimos. El músculo miloioideo. El músculo hioideo llega a formar el piso de la boca, es de forma cuadrilátera, es aplanado, es delgado y se extiende desde la cara interna de la mandíbula al hueso hioides, ¿ya? Este músculo tiene acción sobre la mandíbula, baja la mandíbula o desciende la mandíbula. El genioideo, recuerden que a nivel de la sínfisis mandibular, en su cara interna, encontramos
cuatro protuberancias óseas que corresponden a las apófisis Jenny. En las superiores se inserta el músculo genio gloso y en las inferiores se inserta el músculo genioideo, el que estamos revisando ahora. Y su acción es descender la mandíbula por un lado y también eleva y adelanta el hueso hioides. En resumen, de estos grupos, de este grupo de músculos suprahioideos, los que descienden la mandíbula es el vientre anterior del digástrico, luego tenemos el músculo miloioideo y tenemos el músculo genioideo, ¿ya? Entonces son esos tres músculos, porque el estiloioideo es un músculo que no tiene acción sobre la mandíbula. Habiendo hecho un recordatorio, ¿no? De los elementos anatómicos que componen la articulación temporomandibular, vamos a mencionar que dentro de la articulación temporomandibular existen movimientos propios de la ATM y están constituidos por dos movimientos. Disculpen, por favor, un minutito. Bien, vamos a continuar. Los movimientos mandibulares, recuerden ustedes que es de apertura-cierre, de lateralidad derecha-izquierda, protrusión, retrusión y una combinación de estos movimientos, ¿no? La circunducción. Y ahora esta cosa no avanza. Bien. La parte semiológica de la articulación temporomandibular es importante, uno, recordar la localización. ¿Dónde encontramos la articulación temporomandibular para el examen semiológico? Lo encontramos delante del trago del pabellón auricular. Y durante el examen semiológico se puede hacer la inspección. Observamos el área. Realizamos la palpación, generalmente colocando el pulpejo de los dedos de dedo índice y medio. La posición del operador puede estar detrás del paciente para ver la forma como se desplaza la mandíbula. O como también el operador puede estar ubicado delante del paciente, llevando los dedos en la zona preauricular para ver los movimientos mandibulares. Por otro lado, también se puede recurrir a lo que es la auscultación, ¿ya? Para ello recurrimos a lo que es un estetoscopio, ¿no? Para que sean audibles algunos ruidos. Dependiendo de algunas características que están fuera de lo normal, ¿no? A la palpación, a la auscultación, se puede llegar a lo que es el diagnóstico, ¿no? Y planificar, como en toda patología, en el caso de que sí exista, realizar el tratamiento. De esta forma se realiza el examen semiológico, ¿no? Palpando la zona preauricular. Sobre todo la imagen del lado inferior derecho. Radiografías. ¿Se puede evidenciar la articulación temporomandibular en una radiografía? Sí. Si ustedes ven, están manejando las radiografías panorámicas de sus pacientes.
Ahí nosotros podemos observar, por un lado, en relación a lo que es la mandíbula, recorriendo el borde inferior, contorneando, ¿no?, lo que es el ángulo de la mandíbula. Subimos hacia arriba, tenemos el borde posterior y llegamos hasta el cóndilo mandibular. Y ahí aparece una sombra radiopaca que no deja visualizar la forma o la relación que podría tener con la cavidad glenoidea, ¿verdad? En ambos lados. Por delante, por detrás, encontramos una sombra radiolúcida bien definida, de una forma redondeada, ¿ya? Lateralmente, a ambos lados. Esta sombra radiolúcida circular aparece casi por encima de la columna vertebral, ¿verdad? Entonces eso estaría correspondiendo al conducto auditivo externo y es una referencia para ubicarnos en la localización con el cóndilo mandibular. Si ustedes recorren esa radiopacidad del cóndilo mandibular y van recorriendo con la vista, ¿no?, van a llegar hacia adelante, dirigiéndonos hacia la línea media, una sombra radiolúcida de forma oval que correspondería a la escotadura sigmoidea. Y por delante tenemos la apófisis coronoides de forma triangular, ¿verdad? Entonces fácilmente se puede identificar acá la articulación temporomandibular. De hecho, en una radiografía panorámica en un paciente que tiene antecedentes de trauma, de golpe directo en el mentón o de traumatismos en la zona del ATM, en una radiografía panorámica se puede evidenciar una posible fractura de cuello de cóndilo. Tenemos aquí una nueva radiografía igual, ¿no? Se puede apreciar lo que es el cóndilo mandibular, quizás con mejor imagen en cuanto al contorno del cóndilo mandibular, sobre todo en el lado derecho del paciente. Nosotros estamos observando en el lado izquierdo. En el lado derecho del paciente apenas se llega a visualizar el contorno radiopaco del cóndilo mandibular. De hecho, está muy próximo a lo que es el conducto auditivo externo, si se fijan ustedes, ¿verdad? Ok. Acá lo propio se puede evidenciar y en esta imagen tenemos la radiografía específica de articulación temporomandibular, boca abierta y boca cerrada, ¿no? Si pasamos a observar las imágenes desde la izquierda hacia la derecha, vamos a observar la primera imagen que corresponde al lado derecho del paciente, boca cerrada. ¿Por qué digo boca cerrada? Si ustedes se fijan, el cóndilo ya se ve muy próximo al conducto auditivo externo, ¿no? Lo cual nos indica que la posición del cóndilo está relacionado con la cavidad glenoidea. Y si nosotros recorremos la cabeza del cóndilo hacia adelante, encontramos una ligera convexidad del hueso temporal, que vendría a ser el cóndilo del temporal. Avanzamos a la segunda imagen radiográfica de izquierda a derecha. Acá observamos la posición del cóndilo mandibular que está desplazado, ¿verdad? Se ve claramente. El cóndilo está distante del agujero del conducto auditivo, de esa sombra radiolúcida, y prácticamente está alineado con el cóndilo del temporal. Pasamos a la tercera imagen de izquierda a derecha. Aquí encontramos la articulación temporomandibular del lado izquierdo del paciente. Estaríamos viendo boca abierta.
Aquí nos muestra una imagen un poco más irregular, ¿no? De la relación del cóndilo temporal con la del cóndilo mandibular. Pasamos a la imagen del lado derecho y encontramos la posición boca cerrada del lado izquierdo del paciente. Y aquí ya la anatomía del cóndilo mandibular ya es irregular, ¿verdad? La radiopacidad que contornea es poco evidente, poco visible, lo cual nos indica que podría el paciente presentar alguna alteración, ¿no? A nivel de la ATM. De hecho, es un paciente, este tipo de radiografía se solicita en pacientes que menciona, ¿no? Tener dolor a nivel de la articulación temporomandibular, tener limitaciones en los movimientos mandibulares y fácilmente se puede evidenciar una irregularidad en la superficie, ¿no? Articular, y lo cual, ¿no? Se traduce como una alteración en las superficies articulares. Bien, habiendo recordado la parte de anatomía y de semiología y los exámenes complementarios, ¿ya? Vamos a pasar a revisar las patologías que afectan la articulación temporomandibular. Por un lado tenemos la disfunción temporomandibular que se manifiesta por dolor y trastornos funcionales. Existen factores predisponentes, ¿no? Como los malos hábitos. Pacientes que pueden estar muchas horas masticando chicle. Factores como, por ejemplo, interponer objetos entre los dientes, ¿no? Los malos hábitos. Entonces, son factores microtraumas repetitivos que van a ocasionar alteraciones a nivel de la articulación temporomandibular. Otros factores predisponentes, ya como la edad, por ejemplo, ¿no? A mayor edad hay alteración de las superficies articulares, como la que hemos visto en la radiografía específica de ATM. En aquellos pacientes que rechinan, que bruxan, ¿no? Que todo el tiempo andan apretando los dientes por situación de estrés, también son microtraumas repetitivos que van a alterar lo que es la articulación temporomandibular. Un segundo grupo de patologías que afectan a la articulación son las alteraciones de desarrollo, aquellas que están relacionadas con la genesia o hipoplasia de la ATM. ¿Y cómo evidenciamos clínicamente? Muchas veces estos pacientes llegan para ser, buscando, ¿no? Algún tratamiento, ya que existe cierta deformación en la oclusión del paciente, desviación de los dientes. Entonces es en ese momento en que se preocupan los padres de familia y buscan un tratamiento. Es el caso de este niño, ¿no? Que tiene un cuadro de un síndrome de agenesia, de hipoplasia de la articulación temporomandibular. Y esto se evidencia clínicamente cuando se tiene ya erupcionado los dientes deciduos, como se está viendo en la fotografía inferior derecha. Clínicamente, el pacientito niño puede presentar alguna alteración en cuanto a la simetría de la cara, ¿no? Hay cierta asimetría, deformación de la cara por la desviación de la mandíbula hacia el lado de la hipoplasia o la agenesia. Tenemos acá que también puede estar acompañado por ciertas alteraciones en la forma y tamaño del pabellón auricular e incluso puede estar comprometido o no la audición. Eso ya es un tema, o son pacientes que requieren de un tratamiento multidisciplinario, ¿no? Donde son varios los especialistas que tienen que intervenir para la valoración del paciente.
Ahí tenemos la línea media. Si ustedes se fijan, la línea media del rostro, siguiendo la glabela, la nariz, vamos a ver que la línea media del mentón está desviado hacia el lado derecho, hacia el lado de la agenesia o la hipoplasia. En el caso de la agenesia, ya como tiene varios órganos comprometidos, se lo conoce como síndrome de Franceschetti, donde existe la ausencia de la formación del cóndilo mandibular. En la hipoplasia está presente, pero no hay un desarrollo, ¿no? No hay un crecimiento del cóndilo mandibular. Por lo tanto, en estas dos entidades, que es la agenesia y la hipoplasia, el paciente va a presentar un acortamiento del tercio medio e inferior del lado afectado. Una inclinación del plano oclusal. El plano oclusal está ascendido en relación al lado donde no existe cóndilo mandibular o existe una hipoplasia. Por lo tanto, estos pacientes van a requerir de un tratamiento quirúrgico. Y el tratamiento quirúrgico generalmente no es una sola cirugía, son varias cirugías, son niños que están en etapa de crecimiento. Hay estudios, ¿no? Trabajos de investigación relacionados con la colocación de injertos, ¿no? Como también actualmente ya se cuentan con prótesis para reemplazar lo que es el cóndilo mandibular, pero hay que tomar en cuenta que el diagnóstico a esta edad, ¿no? Lógicamente se puede reemplazar el cóndilo para mejorar la funcionabilidad de los tejidos, para minimizar esa deformación que se va a ir produciendo a medida que va creciendo y desarrollándose el niño. Hay que recordar que estos niños van a requerir de varias etapas de cirugías e incluso si se opta por una prótesis de cóndilo, esta tiene que ser reemplazada en cierto tiempo, ¿no? Para ir paulatinamente en el mismo acompañando, ¿no? Al crecimiento y desarrollo de las otras estructuras anatómicas normales. Entonces, el manejo de estos pacientes, como les decía, es multidisciplinario. La otra patología de la articulación temporomandibular de desarrollo es la hiperplasia. A diferencia del anterior, tenemos el cóndilo, como ustedes observan en la figura, pero ese cóndilo continúa con su crecimiento y desarrollo, ocasionando de igual forma trastornos estéticos, alteraciones estéticas y de la oclusión. Vean ustedes la oclusión, ¿no? Hay un alargamiento en el lado que está creciendo el cóndilo mandibular, hay una inclinación del plano oclusal, entonces son trastornos estéticos evidentes. El tratamiento es quirúrgico, se tiene que realizar una plastía, ¿no? del cóndilo para minimizar, ¿no? Estos trastornos estéticos que se dan. Alteraciones inflamatorias de la ATM. Pasamos a un tercer grupo de patologías que afectan a la articulación temporomandibular. Tenemos la artritis reumatoide. La clínica, dolores articulares funcionales, crepitación funcional, alteraciones funcionales, sobre todo limitación a la apertura bucal. Y vamos a observar alteraciones radiográficas, ¿no? Deformidad de la superficie articular. La artritis reumatoide, saben ustedes muy bien que no solamente va a afectar la articulación temporomandibular, existen pacientes con esta patología
en los que podemos apreciar una deformación, una alteración, incluso en los dedos de la mano, ¿verdad? Entonces, son características clínicas muy evidentes. La crepitación. En el momento que el paciente intente realizar un movimiento, se va a sentir un ruido. Va a existir dolor, ¿no? Dolor al momento de mover la articulación. Y lo otro, la apertura bucal no va a tener la amplitud normal, va a estar disminuida, ¿ya? Y otro aspecto muy importante es solicitar una radiografía. Recuerden que ahora podemos recurrir a lo que es la tomografía y ahí tenemos una mejor información de las alteraciones que podría sufrir las superficies articulares. También, si hablamos de cuadros inflamatorios que afectan o que comprometen la articulación temporomandibular, hablamos de las inflamaciones extraarticulares, ¿no? Lejos de la articulación temporomandibular, pero que puede dar lugar a una clínica donde la funcionabilidad de la articulación temporomandibular esté comprometida. Tal es el caso de las infecciones odontogénicas de dientes que están, por ejemplo, ¿no? El caso de los terceros molares inferiores, el caso de los terceros molares superiores, e incluso por la técnica, ¿no? De anestesia con agujas contaminadas, ¿no? Recuerden ustedes que para colocar un dentario inferior tienen que llevar a un plano profundo, ¿sí? Y si ustedes contaminan la aguja al momento de colocar la anestesia, al rozar la corona de un diente, ¿ya? La corona del diente tiene placa. Muchos de los pacientes que acuden a la facultad vemos que no mantienen una adecuada higiene. Entonces están introduciendo microorganismos a planos profundos. Y si el paciente no tiene la capacidad inmunitaria o defensiva adecuada, o las bacterias o los microorganismos que están siendo inoculados en planos profundos son virulentos, va a empezar un proceso infeccioso. Y ese proceso infeccioso va a repercutir a nivel de la articulación temporomandibular. El paciente retorna ya con limitación en la apertura bucal e incluso no puede abrir la boca, ¿no? Lo que nosotros conocemos como trismus, aquel paciente que está imposibilitado de abrir la boca y que acude con un aumento de volumen en la región mandibular, un enrojecimiento de la piel, de consistencia que puede ser firme, blanda, dependiendo del estadio de la infección. ¿No? Entonces es importante que ustedes tomen en cuenta los cuidados, ¿no? Al momento de colocar la anestesia. Un paciente que presenta, por ejemplo, como en la imagen radiográfica, un tercer molar con caries, un tercer molar que ya presenta sombra radiolúcida a nivel del periápice. Ya existe un proceso infeccioso, donde los microorganismos están atenuados, porque quizás no hay en la cantidad suficiente, ¿no? Pero existe un proceso infeccioso. Entonces, es importante que este proceso infeccioso no complique el sistema, ¿no? De la articulación temporomandibular, inflamando los tejidos blandos, como ser los músculos. Al estar inflamados los músculos, estos se contraen y no permite que el paciente pueda bajar la mandíbula o abrir la boca. Aquí tenemos otro caso, ¿no? La causa, un tercer molar. No tiene caries, está parcialmente erupcionado, es una pericoronitis.
inflamación de los tejidos blandos, con compromiso de los tejidos cutáneos. Vean ustedes esta imagen, ¿no? Esta ilustración de cómo una infección odontogénica, si ustedes se fijan al lado izquierdo de la imagen, tenemos un diente con caries. Esa caries ha llegado hasta el ápice. Y esa infección que ha llegado al ápice busca una vía de salida, ¿no? Y esa vía de salida pueden ser los tejidos blandos, creándose los espacios faciales, ¿no? Y comprometiendo lo que es la acción de los músculos. Veamos la imagen, la fotografía del lado inferior derecho. Un paciente que no puede abrir más de un centímetro la boca por el proceso inflamatorio e infeccioso que se ha iniciado a partir de un molar inferior y de un tratamiento oportuno, ¿verdad? Todo paciente que está iniciando un proceso inflamatorio e infeccioso empieza con dolor, con molestias espontáneas, nocturnas, de tipo dolor de tipo pulsátil. Entonces, la forma de iniciar un tratamiento oportuno es dejando antibiótico, analgésicos antiinflamatorios para controlar el dolor. Para posteriormente manejar este cuadro, ¿no? Llegando a lo que es un diagnóstico. Tenemos un tercer molar, ¿no? Está en una posición horizontal, está impactado, pero requiere de un manejo antibiótico previo antes de iniciar cualquier tratamiento. Ahora, si tenemos un aumento de volumen y ese proceso infeccioso se exterioriza hacia los planos cutáneos, entonces también requiere de un tratamiento. Se tiene que drenar ese absceso. Absceso drenado, absceso curado, pero también eliminando la causa. La causa es el tercer molar que hemos visto en la anterior diapositiva. Entonces, también se tiene que hacer el tratamiento haciendo la exodoncia quirúrgica, ¿no? Entonces, ahí tenemos el drenaje, la cantidad de pus, ¿no? Se drena, se deja un drenaje para que permita la salida del líquido purulento que todavía se ha quedado en planos más profundos. Se coloca un apósito, sobre el apósito un vendaje, ¿no? Y más adelante, cuando el paciente ya puede abrir un poco la boca, ¿verdad? Y podamos nosotros administrar anestesia cuando la infección ya está controlada, procedemos al tratamiento del diente causante, en este caso, el tercer molar. Bien. Luego tenemos un cuarto grupo, las neoplasias, y en la articulación se puede instalar el osteocondroma, el condrosarcoma y el fibrosarcoma. ¿Qué tejidos encontramos? Encontramos hueso, cartílago y tejido conjuntivo, tejido fibroso. Y estas son las patologías neoplásicas que pueden asentarse en la articulación temporomandibular. A manera general, vamos a indicar ya e identificar y diferenciar los tumores benignos de malignos. La terminación OMA siempre va a estar relacionado con tumores benignos, ¿no? Con todas las características histológicas y clínicas que involucra un tumor benigno. Sarcoma está asociado, ¿no?, a lo que es un tumor maligno, con las mismas características. Ustedes conocen cómo se diferencia un tumor benigno de un tumor maligno. Entonces el manejo va a ser diferente, ¿no? En el caso de los tumores benignos, si son diagnosticados, se procede a la cirugía, se elimina el tumor.
En el caso de los tumores malignos, posiblemente si se identifica en una etapa mediana o tardía, son pacientes que tienen muchas complicaciones, puede estar comprometidos los tejidos blandos, tejido nervioso. ¿Cuál es la clínica frente a la presencia de tumores? Dolores articulares funcionales. Esa articulación presenta deformaciones por la presencia del tumor. Existen ruidos funcionales. Hay bloqueo mandibular. El paciente no va a poder realizar los movimientos mandibulares por la masa tumoral que tiene. Desplazamiento de la línea media mandibular. La mandíbula va a ir desviándose hacia el lado sano. Alteraciones radiográficas, sí, van a ser evidentes. Un tumor siempre va a presentar una imagen fuera de la normalidad, ¿verdad? Que compromete las superficies articulares. El tratamiento en el caso de los tumores, bueno, es quirúrgico, ¿sí? La eliminación del tumor. Ahora pasamos al grupo de la luxación. Más que una patología, la luxación es una complicación, se podría decir, ¿no? En cuanto al desplazamiento y la falta de relación recíproca entre los elementos articulares. ¿Qué es lo que pasa en una luxación? En un principio, cuando vimos las anteriores imágenes, hemos identificado lo que es la cavidad glenoidea, el cóndilo del temporal, que es una eminencia, ¿verdad? Que corresponde a la raíz transversa del zigoma. Si nosotros observamos estas dos figuras, la del lado izquierdo tenemos una posición, se podría decir una relación cóndilo temporal en condiciones normales, naturales. En la figura del lado derecho vemos que el paciente está con la boca abierta, ¿no? En la figura. Y el cóndilo mandibular se desplaza y llega a adelantarse o a colocarse por delante del cóndilo temporal. De ahí que cuando intenta cerrar la boca, le es imposible, no puede cerrar la boca, no puede volver a ocluir. Entonces, vamos a definir la luxación como la apertura bucal sin el cierre sin cierre espontáneo de la mandíbula o con imposibilidad de cierre. Casualmente tenemos esta radiografía, ¿no? A ver, si alguien puso atención cuando describía los elementos en una radiografía, me va a decir de que el orificio, ¿no? Esa sombra radiolúcida que corresponde al conducto auditivo está distante, ¿no? De lo que es el cóndilo mandibular. Y por la radioopacidad no se llega a evidenciar muy bien, ¿ya? Pero el cóndilo se ha ubicado por delante del cóndilo del temporal. Si ustedes se fijan en la figura del lado derecho, lo normal es que llegue a un punto en que se encuentre a la misma altura que el cóndilo. Pero cuando hablamos de luxación, la cabeza del cóndilo mandibular se coloca por delante del cóndilo temporal. De ahí que el paciente se encuentra con la imposibilidad de cierre bucal. Observen la figura del lado derecho. Vean la posición del cóndilo mandibular por delante, ¿verdad? De la eminencia temporal o cóndilo temporal. Entonces, por sí solo, el paciente puede intentar agarrarse la mandíbula, pedir a algún familiar o a alguna persona que está próxima a que le agarre la mandíbula para poder cerrar, pero le va a ser imposible.
no va a poder volver a ocluir correctamente. Acá ustedes tienen que, ¿qué es lo que tienen que hacer? Proceder a realizar la maniobra de Nelatón. ¿En qué consiste? En agarrar la mandíbula, tal como están viendo en la figura del lado derecho, con ambas manos, estando ubicado delante del paciente y que el paciente esté sentado en ángulo de 90 grados con la cabeza firmemente apoyada en el cabezal del sillón y existiendo un ayudante que sujete la cabeza para que el paciente pueda permanecer de esa forma. ¿Qué es lo que hace el operador? Se posiciona adelante, agarra la mandíbula apoyando los dedos pulgares sobre las caras oclusales, los restantes 4 dedos rodeando el borde inferior de la mandíbula. Y el primer movimiento que se tiene que realizar es abajo. ¿Para qué? Si ustedes se fijan, la figura del lado izquierdo, ahí claramente en este dibujo encontramos que el cóndilo mandibular está por delante. Entonces, esa maniobra de bajar la mandíbula, llevar hacia abajo, va a permitir que el cóndilo mandibular se ponga por debajo del cóndilo temporal y luego un movimiento hacia atrás y arriba. Y ahí es donde la cabeza del cóndilo mandibular se va a acomodar en la cavidad glenoidea. ¿Ya? Entonces, primer movimiento es hacia abajo. Segundo movimiento es llevar hacia atrás y luego arriba. Abajo, atrás y arriba. Hacer que el paciente muerda, cierre la boca, tal como se ve en la figura. Y a este procedimiento se llama maniobra de Nelatón. ¿O qué es lo que estamos haciendo con esta maniobra? Reducir la luxación mandibular. Cuando ustedes tienen la abulsión de un diente, ¿qué hacen? Reimplante. Cuando tienen la luxación de un diente, ¿qué hacen? Reducir la luxación. Y en este caso lo que se hace es reducir la luxación mandibular, ¿verdad? Devolviendo el cóndilo mandibular a la cavidad glenoidea. Y esto ha sido descrito por Nelatón, por eso se conoce como maniobra de Nelatón. Bien, en el caso de las lesiones traumáticas, tenemos las fracturas de cuello de cóndilo, las fracturas de la cabeza de cóndilo, a diferentes alturas, que puede ser unilateral o puede ser bilateral. En el caso de una fractura condilar unilateral, tenemos el contacto prematuro a la altura del último molar. Dolor a la apertura bucal y ausencia de movilidad del cóndilo a la palpación o también a la palpación del conducto auditivo externo. Eso es lo que significa el CAE. Alteración de la oclusión, ustedes están viendo, hay desviación de la mandíbula hacia el lado de la fractura. Desviación en apertura al lado de la fractura. En el caso de las fracturas condilias bilaterales, tal como ven en la fotografía, el paciente presenta una mordida abierta anterior. A la palpación de ambas ATMs derecho e izquierdo, hay un silencio condilio bilateral, no se perciben los movimientos. Existe dolor articular y ausencia de los movimientos de lateralidad. El paciente no va a poder mover la mandíbula a derecha ni a izquierda. El tratamiento conservador estaría orientado a la reducción, ¿no? Mediante el devolver la oclusión al paciente.
Y esto se hace a través de las ligaduras. En este caso se están empleando las ligaduras Duclos a nivel molar y a nivel de los dientes anteriores. Bien, la complicación de una fractura condilar no diagnosticada o de un proceso inflamatorio no tratado. Es la anquilosis, que puede ser la anquilosis articular ósea o fibrosa. En una anquilosis, la clínica es bien evidente. No hay apertura, no hay, no hay movimientos de lateralidad. Es una anquilosis. Esa articulación pierde las características de movilidad. ¿Ya? Y el tratamiento es quirúrgico, ¿no? El abordaje de la articulación temporomandibular para reconstruir la articulación, ¿no? Eliminar la anquilosis y rehabilitar, ¿no? Lo que es la articulación temporomandibular. Bien, hasta ahí entonces el tema de articulación temporomandibular. En relación a este tema, ustedes van a realizar una práctica, ¿ya? Esa práctica lo van a realizar entre compañeros, ¿ya? Ideal, por favor, que sea del mismo grupo, como también puede ser del otro grupo, si ustedes tienen sus compañeros, hay afinidad, ¿no? El examen semiológico de la articulación temporomandibular. ¿Listo? Bien, hasta ahí alguna consulta, pregunta.